Me llamo Sergio Luna. Tengo 35 años y desde hace 3 trabajo como repartidor de electrodomésticos para una empresa de Culiacán. Es chamba pesada, sí, pero paga mejor que muchas otras y te deja conocer caminos que la mayoría ni imagina. Carreteras de terracería que no salen en el GPS, pueblos donde los perros corren detrás del camión, caseríos con más gallinas que gente. A mí no me molesta. Siempre me ha gustado manejar, y mientras tenga mi música, unas galletas y el tanque lleno, le doy sin problemas. Esta historia pasó a finales de agosto del año pasado, en plena temporada de lluvias. Me habían asignado una entrega en un rancho al norte de Mazatlán, una estufa y un refrigerador para una familia que vivía como a 15 kilómetros de la carretera libre. No era raro que las entregas fueran así. Muchas veces los clientes no ponen bien la ubicación o usan referencias como pasando el árbol quemado o donde termina el alambrado. Ese día salí tarde de Culiacán, casi a las 5. Iba solo porque el ayudante con el que me tocaba se reportó enfermo, y como la carga era ligera, me dejaron ir sin respaldo. La camioneta era una Nissan cerrada, con suspensión algo floja y un retrovisor que vibraba si pasabas de 80. De todos modos, la conocía bien. La llamábamos La Lagartona, por el sonido que hacía cuando frenaba. El cielo ya se veía raro desde que salí, oscuro hacia el sur, cargado de nubes que parecían aplastarse entre ellas. En el tramo entre Costa Rica y El Quelite, ya venía chispeando. Yo pensé en regresarme, pero estaba cerca y no quería quedar mal. Me dije, llego, dejo el pedido, me echo un taco y me regreso sin bronca. El problema fue que al desviarme del entronque, ya rumbo al rancho, la tormenta me cayó encima con todo. No fue una lluvia normal. Era como si alguien estuviera aventando cubetas desde el cielo. Relámpagos cada 5 segundos. Truenos que hacían vibrar los cristales. Y entonces, el motor se paró, sin previo aviso, como si lo hubieran desenchufado. La Lagartona se apagó por completo. Ni luces, ni estéreo, ni el tablero. Nada. Me quedé ahí, bajo el aguacero, con el parabrisas opaco por dentro y por fuera, sintiendo que la tormenta no solo venía del cielo, sino de algún lado más. Intenté darle arranque 3 veces. Nada. Solo un clic seco. Me bajé a revisar el cofre, pero estaba tan oscuro y llovía tan fuerte que no podía ver nada. Sentí un crujido muy fuerte, como si un árbol hubiera caído cerca. Me giré con el corazón acelerado. Frente a mí, del otro lado del camino, había una casa. No la había visto antes, ni al pasar, ni en el GPS. No estaba iluminada. Parecía antigua, de esas con tejas caídas y muros manchados por el tiempo. Estaba detrás de unos árboles altos que reconocí como eucaliptos, por el olor fuerte que despedían mojados. La puerta principal estaba entreabierta. Me acerqué por instinto. No por valentía, sino porque no tenía dónde refugiarme. Toqué la madera. Nadie contestó. Entré. Adentro estaba seco. La casa no tenía muebles, salvo una mesa rota, una silla de madera inclinada y un espejo colgado al fondo, empañado por la humedad. Las paredes estaban manchadas, como con hongos, y el aire olía a polvo viejo y metal. Me senté un rato en el suelo, cerca de la entrada, mirando cómo la lluvia seguía cayendo sin pausa. Estaba empapado, tiritando, pero por lo menos no me caía encima el agua. Fue entonces que lo sentí. No sé cómo explicarlo, pero fue como un cosquilleo en la nuca. Una sensación de que algo no andaba bien. Me paré. Caminé hasta una de las ventanas laterales, cubierta de tierra y telarañas. Limpié un poco con la manga y miré afuera.
Entre los árboles, a unos 10 metros, había alguien de pie. No se movía, estaba estático. Una silueta oscura, alta, con algo que parecía ser un sombrero o un gorro ancho. No podía distinguir bien. Parpadeé. El relámpago iluminó todo por una fracción de segundo. Había otra figura más atrás. Mi primer impulso fue decirme que era un reflejo o un tronco con forma rara, pero sabía que no. Eran personas, o al menos figuras humanas, paradas en medio del aguacero, sin moverse. Retrocedí. Cerré la puerta con cuidado y me alejé de la ventana. Empecé a sentir cómo me temblaban las piernas. No sabía si salir corriendo, si quedarme. El radio de la camioneta no servía. Mi celular no tenía señal. Estaba atrapado ahí, en una casa abandonada, con dos figuras que me observaban desde el bosque. Pasaron minutos, o tal vez horas, no lo sé, en que me quedé ahí, en silencio, respirando despacio, tratando de no hacer ruido. La lluvia empezó a disminuir. Eso me tranquilizó, hasta que escuché un golpe seco en el techo, luego otro, y otro, como si algo caminara por encima. No era el viento, era algo más. Pensé en salir corriendo a la camioneta, pero no me atreví. En lugar de eso, agarré la silla de madera, la única arma que encontré, y me acerqué al pasillo del fondo, que llevaba a una puerta cerrada. Pensé que si alguien me estaba siguiendo, quizás ya estaban adentro. Abrí la puerta con cuidado. Era un cuarto vacío, salvo por algo en el suelo. Un montón de fotografías viejas, esparcidas, como si alguien las hubiera tirado con prisa. Me agaché. Tomé una. Era de un niño, junto a un hombre, blanco y negro. Ambos miraban a la cámara. Pero lo que me heló no fue eso, sino que el fondo de la foto era la misma casa en la que yo estaba. Las demás fotos también eran de ahí. Algunas mostraban la fachada, otras interiores que ya no existían. En una, la más clara, había al menos 5 personas, todas de pie bajo los mismos eucaliptos. Miré por la ventana de nuevo. No había nadie. Salí corriendo. Abrí la puerta principal de golpe y crucé el camino bajo la lluvia, que ya era una llovizna tenue. Me subí a la camioneta y, sin pensarlo, giré la llave otra vez. El motor encendió. No me detuve a pensar en cómo. No quise. Solo manejé. Di vuelta en U, como pude, y salí de ahí sin mirar atrás. Conduje por más de 1 hora hasta llegar a una gasolinera, donde me detuve a tomar café y tratar de recuperar el aliento. Nunca reporté el incidente. No anoté la entrega como fallida, solo como zona inaccesible por condiciones climáticas. La empresa no hizo preguntas. Me asignaron otra ruta días después. Tiempo después, regresé al mapa para buscar la zona exacta. Miré con lupa, con coordenadas. No hay ninguna casa registrada ahí. Pregunté a algunos colegas del gremio si sabían de una vieja construcción en ese tramo. Uno de ellos, un señor ya grande que trabajó años en mudanzas rurales, me dijo algo que me dejó frío. Ah, ¿la casa entre los eucaliptos? Esa la abandonaron hace como 30 años, cuando la familia que vivía ahí desapareció. Dicen que una tormenta se los llevó, pero que si pasas en lluvia, a veces se ve la casa, y que siempre hay gente parada afuera, pero no más cuando truena. Desde entonces, cada vez que voy por esa ruta y el cielo se empieza a nublar, acelero el paso. No me detengo, no miro a los lados, porque no quiero volver a verlos, y porque sé que esas huellas no se borran con la lluvia, solo se esconden, esperando que alguien más se quede varado. Me llamo Tomás Ríos.
Nací y crecí en los llanos de Tamaulipas, entre San Fernando y el ejido El Barranco. Tengo 62 años, y desde hace más de 3 décadas vivo solo en el rancho que heredé de mi padre, el Platanal. Es tierra plana, caliente, con mucho zacate, mezquites bajos y un viento que no deja de moverse, ni siquiera cuando todo parece dormido. Aquí aprendí a vivir sin reloj, sin noticias, sin nadie. Mi mundo empieza en la cerca del potrero y termina donde se pierde la vista en el polvo. No tengo celular, ni internet, apenas una radio de baterías que uso para oír los partidos o los boletines del clima. El rancho tiene lo básico: un generador viejo, agua de pozo, un radio de banda corta, mi caballo, y una escopeta oxidada que solo he usado para asustar coyotes. No me falta nada, excepto quizás alguien a quien contarle lo que me pasó hace 3 años. Una noche de tormenta, cuando descubrí que no siempre estás solo aunque no veas a nadie, y que hay cosas que entran, no cuando tú las dejas, sino cuando el cielo truena. Era septiembre, ya casi en el cambio de temporada. El calor seguía fuerte, pero las tormentas empezaban a llegar con más frecuencia desde la costa. Ese día, el aire ya traía olor a tierra mojada desde las 5 de la tarde. Sabes que viene un tormentón porque el monte se queda callado. Las chicharras se apagan. El ganado se arrima a la sombra sin moverse. La radio de la Cepomex avisó rayos dispersos. Nada que me preocupara. Cené tortillas con huevo y me senté en el porche con una cerveza caliente. Fue entonces que cayó el primer trueno, fuerte, con ese golpe seco que no vibra en el aire sino en el pecho. Y justo cuando tronó, lo oí. Un golpe seco contra la puerta trasera de la casa. No era un golpe del viento, era una palmada, como cuando tocan sin apurarse. Me paré, escopeta en mano, y caminé hasta el fondo. No había nadie. Miré por la ventanita. Nada. Solo los mezquites agitados y las gallinas durmiendo en su corral. Regresé al porche. Pensé que había sido mi imaginación, hasta que volvió a tronar, y otra vez, la palmada. La lluvia empezó más temprano ese día. Estaba echado en la hamaca del interior, leyendo por la luz de una lámpara de gas, cuando sonó el trueno. Esta vez, más largo, como si el cielo se abriera de punta a punta. Y junto con el trueno, lo juro por mi madre, escuché pasos sobre el techo. No era viento, ni ramas, eran pasos. Pasos pesados, como de botas. Cruzaban de un lado al otro. Agarré la lámpara, la escopeta, y subí a la azotea por dentro, por la trampilla de madera. Nada. El techo estaba seco. Ni huellas, ni agua, ni ramas. Pero al bajar, vi que la puerta del gallinero estaba abierta. Las gallinas estaban en su lugar, pero la puerta, que había cerrado con tranca, colgaba floja, y en la tierra blanda del corral, una huella, solitaria, una bota, grande, con la punta partida. No era mía. No uso botas desde hace 5 años, y menos de ese tamaño. Ahí fue cuando empezó de veras. La tormenta cayó con todo, rayos cada minuto, retumbando como cañonazos. Yo ya ni dormía. Me quedé sentado en la cocina, escopeta en el regazo, lámpara encendida. El caballo se agitaba en el corral. Los perros ladraban a la nada, y entre cada trueno lo empecé a notar con más claridad. Se acercaba. No sé cómo explicarlo. No era que caminara como alguien normal. Era como si solo pudiera moverse cuando tronaba. Entre trueno y trueno estaba quieto, pero cuando retumbaba el cielo, un paso más, otro y otro, como si los truenos fueran su permiso para avanzar. Yo escuchaba los pasos secos sobre la tierra mojada, lentamente,
Cada retumbo era un avance. Ya no era una presencia vaga, ya no eran golpes. Era alguien. Venía. Me encerré. Atravesé la puerta con un banco. Apagué la lámpara. Esperé. El siguiente trueno sacudió las ventanas, y en la ventana de la cocina vi una silueta, alta, estática, sin moverse. Pero justo cuando el siguiente trueno rugió, la silueta ya estaba junto a la puerta. No me atreví a moverme. Apunté, pero no disparé. El dedo se me congeló. Siguió así por horas, con cada trueno más cerca, a veces al otro lado de la pared, a veces en la ventana, a veces sobre el techo. Siempre fijo, siempre esperando el siguiente golpe del cielo. Hasta que, como a las 4 de la mañana, la tormenta empezó a ceder. Y cuando dejó de tronar, todo se fue. Ni pasos, ni golpes, ni siluetas. Solo la lluvia cayendo suave sobre el zinc. Dormité un par de horas, no más. Cuando salió el sol, salí a revisar el patio. Había huellas, pero no las mías. Ni de animal. Unas botas grandes, pesadas, bordeadas de lodo seco. Iban del potrero hasta la puerta trasera. Rodeaban la casa. Iban hacia el gallinero, hacia el establo, hacia el aljibe, pero no salían. No había huellas de regreso. Era como si hubiera llegado desde algún lado, pero nunca se hubiera ido. Bajé al pueblo después de una semana. Fui a comprar combustible y preguntar por las tormentas. Pensé en preguntar también si alguien más había visto o escuchado algo raro, pero no hizo falta. En la ferretería, un viejito me vio entrar y me dijo: ¿también vino a decir que lo visitaron durante la tronadera? Me detuve. ¿Cómo que también? Ya somos 3 esta semana, allá en el rancho de don Leandro, y otro más por el rumbo del viejo canal. Todos dicen lo mismo. Alguien camina con los truenos. No dije nada, pero me senté afuera de la tienda un buen rato, mirando el cielo. Ya no me asustan las tormentas, pero tampoco las espero. Las respeto. No he vuelto a ver la silueta, pero cada vez que escucho el primer trueno retumbar a lo lejos, apago todas las luces, cierro con trancas y me quedo en la cocina, esperando, porque sé que, si vuelve a tronar fuerte y seguido, va a regresar y va a dar otro paso, y luego otro, hasta que encuentre la forma de no necesitar el trueno para moverse, y ahí sí, ya no va a haber puerta que lo detenga. Me llamo Joaquín Méndez, tengo 42 años, y esta historia la cuento porque aunque pasó hace años, hay cosas que uno no debe guardar para siempre. Ocurrió durante el huracán Carla, el que azotó la costa de Campeche en octubre de 2010, el que vino sin prisa pero con fuerza, de esos que te avisan con días de anticipación pero que igual terminan por sorprenderte. Yo vivía con mi esposa Maritza, nuestros 2 hijos pequeños, Leo de 9 y Renata de 6, y mi suegra, doña Socorro, que para entonces ya no salía mucho por problemas en las rodillas. Vivíamos en una casa modesta pero sólida, construida por mi padre, con bloques gruesos, techos bajos y un pequeño patio trasero con limonero y 2 gallinas. Estábamos a 5 calles del malecón de Ciudad del Carmen, en la colonia Volcanes. Nada elegante, pero cerca del mar. Cuando anunciaron que Carla subiría a categoría 3 y que impactaría justo frente a la costa, los vecinos comenzaron a evacuar. Algunos se fueron con familiares al interior del estado.
otros a los refugios que montaron en escuelas. Nosotros decidimos quedarnos. Teníamos agua, comida, velas, radio de baterías y sobre todo, la casa aguantaba. Ya había resistido 2 tormentas fuertes antes. Además, mi suegra no podía moverse mucho y no quise cargarla entre la lluvia con los niños a cuestas. No sabíamos, claro, que la peor decisión no iba a ser quedarnos encerrados durante el huracán, sino descubrir que no éramos los únicos dentro. El viento comenzó a pegar fuerte desde la tarde del miércoles. Cerramos puertas, clavamos tablas en las ventanas, sellamos con cinta donde podíamos. La lluvia venía de lado, como si no cayera del cielo, sino desde el mar. A las 7:30 p.m. se fue la luz. Ya lo teníamos previsto. Encendimos velas y pusimos a los niños a dormir en el cuarto de en medio, el más seguro. Mi esposa y yo nos turnábamos para escuchar el radio portátil. Mi suegra rezaba en voz baja, como si se le fueran las palabras en los dedos mientras contaba su rosario. Afuera, el mundo se volvió un rugido continuo. No se escuchaban ni los árboles, solo viento y agua, como si el mar hubiera entrado por las calles. Pero adentro, todo se mantenía bajo control, hasta que el portón trasero sonó. Fue un golpe seco, no como si algo hubiera caído, sino como si alguien empujara desde afuera. Me asomé por la cocina, que daba al patio. El portón seguía cerrado, asegurado con una tranca de metal y un alambre. Pensé que tal vez el viento había azotado algo contra él, pero a los pocos segundos sonó de nuevo. Un golpe, luego otro. «Joaquín», dijo mi esposa, preocupada. «¿Qué fue eso?» «Seguro una rama». Mentí, pero no me lo creía ni yo. Revisé el cerrojo. Todo seguía cerrado. Volví a la sala y traté de calmar a los niños. Pasó 1 hora más. Luego otra. El viento no cedía. Y entonces, a eso de la medianoche, algo cambió dentro de la casa. Fue un sonido mínimo, apenas perceptible, como un crujido suave de madera, pero no venía de la tormenta, venía del interior. Nosotros estábamos todos en la sala, sentados sobre colchonetas, cerca unos de otros. El único cuarto que no habíamos usado esa noche era el cuarto de servicio, al fondo, que usábamos para guardar herramientas, trastes viejos y unas cajas con ropa. No tenía ventanas, solo una puertita de madera gruesa con un pasador oxidado. Me levanté con una linterna. La puerta estaba entreabierta. Yo la había cerrado por la tarde. «¿Quién entró aquí?», pregunté en voz baja. Nadie respondió. Revisé con la linterna. Todo parecía igual, hasta que vi una bota mojada junto al trastero. No era mía, ni de Maritza, y estaba fresca, goteando aún. Me regresé sin decir nada. Le susurré a mi esposa que encerrara a los niños en el cuarto de ellos y que no hiciera ruido. Me puse la navaja de bolsillo que guardo en la alacena, la que usaba para arreglar cables y abrir cajas, y volví al cuarto de servicio. Empujé la puerta con más fuerza. Había movimiento, leve, como si alguien respirara hondo detrás de las cajas. «¿Quién está ahí?», pregunté. «La casa es privada, no puedes estar aquí». «Nada». Me acerqué un paso, y entonces algo salió corriendo entre las sombras. Una figura, rápida, bajita. No la vi bien, pero sí escuché los pasos, el golpeteo contra las paredes y el crujir de una caja rota al tropezar. Corrí hacia el pasillo, pero no lo vi más. No pasó junto a mí. No cruzó la sala. Simplemente desapareció. Mi esposa estaba pálida cuando regresé. «¿Qué pasó?» «Alguien entró», le dije sin rodeos. «No sé cómo, pero hay alguien más en la casa». «¿Cómo que alguien?» «No es un ladrón, no lo creo, no nos robó nada, pero se está escondiendo». Afuera, el huracán seguía con fuerza.
No podíamos salir. Y lo peor, no sabíamos si esa persona nos estaba observando desde algún punto dentro de la casa. Pasamos el resto de la noche sin dormir. Cada cierto rato se escuchaba algo. Un golpecito, un crujido, un susurro leve. Siempre demasiado breve para ubicarlo, pero lo suficientemente claro para saber que no estábamos solos. A las 3 de la madrugada escuchamos el sonido más claro. Un sollozo, en el baño del fondo. Uno que apenas usamos, porque no tenía agua corriente. Fui con la linterna, Maritza detrás de mí. La puerta estaba entreabierta. Adentro, no había nadie. Solo el espejo empañado, como si alguien hubiera respirado ahí adentro por mucho tiempo. Al amanecer, el huracán empezó a perder fuerza. Las ráfagas seguían, pero la lluvia ya no azotaba como antes. La luz gris del día empezó a filtrarse entre las rendijas de las tablas clavadas. Maritza fue al cuarto de los niños. Yo revisé cada rincón. No encontré más huellas, ni la bota, ni rastros. Parecía como si quien fuera que se metió se hubiera desvanecido con la tormenta. Y entonces, al revisar el ropero del cuarto de servicio, encontré una mochila vieja, empapada por dentro, oculta detrás de unas cubetas. Adentro había 2 cosas. Una libreta escolar, con hojas húmedas y garabatos. Un dibujo con crayones, hecho por un niño, de una casa parecida a la nuestra, con una figura negra parada en la ventana, y en la última hoja de la libreta, escrito con letra infantil: no quiero que me encuentren, aquí estoy bien, no hago ruido. Esa fue la última señal. Cuando la autoridad pasó por las casas para verificar daños, les contamos lo esencial, que durante la noche pensamos que alguien había entrado, que revisaran por si acaso. No encontraron a nadie, ni huellas, ni bota, ni ropa, ni nada. Uno de los vecinos, don Efraín, un señor ya grande, nos dijo que probablemente era alguien que se metió por el patio trasero buscando refugio. Durante estas tormentas, nos dijo, la gente desaparece. A veces se cuela en casas vacías, otras veces en casas ocupadas. Solo quieren pasar la noche. Pero esto parecía un niño, dije. Don Efraín bajó la voz. ¿Tenía una mochila? ¿Una libreta? Asentí. Hace años, cuando el huracán Roxana, una familia perdió a su hijo aquí en la colonia. Lo buscaban desde antes del huracán. Nunca apareció. Tenía 8 años. Traía una mochila azul. Dicen que era calladito, que no hablaba casi. Maritza me miró. Yo no supe qué responder. Nunca volvimos a encontrar rastros, pero la libreta la guardé. Y desde entonces, cada vez que anuncian tormenta fuerte, clavo las ventanas, reviso las puertas y paso por cada cuarto con más cuidado, porque uno se prepara para el agua, el viento, el techo que puede volar, pero no para lo que ya está adentro, esperando que nadie lo vea, esperando que nadie lo saque, solo para seguir ahí, sin hacer ruido. Me llamo Ángel y soy paramédico en una pequeña ciudad al norte de México. He visto cosas que pocos podrían soportar. Accidentes en carretera, incendios, riñas que terminan en desgracia. Pero hay algo que viví una noche de tormenta que aún no puedo explicar. Algo que me atormenta cada vez que cierro los ojos. Esa noche, el cielo parecía venirse abajo. Llovía con una furia implacable, y el viento azotaba los cristales de la ambulancia mientras mi compañero, el Rizo, conducía con las manos firmes en el volante. Yo iba revisando el radio, intentando mantener contacto con la central. ¿Tienes señal?, me preguntó Rizo sin apartar la vista del camino. Moví la antena del radio tratando de captar algo,
pero solo se escuchaba estática. Nada. La tormenta está jodiendo la señal. Nos habían llamado por un accidente en la carretera que salía del pueblo y se internaba en la sierra. Se suponía que era una volcadura. Un auto con 2 personas había salido del camino y caído por una pendiente. Según el reporte, alguien logró llamar antes de que la señal se perdiera. «Espero que no sea tan grave», murmuró Rizzo, aunque ambos sabíamos que en ese tramo de la carretera cualquier accidente era grave. La lluvia seguía castigando el asfalto cuando por fin llegamos al punto indicado. El camino estaba oscuro y apenas iluminado por nuestros faros y las luces intermitentes de la ambulancia. Bajamos con nuestras linternas y seguimos la señal de las huellas enlodadas que descendían por la ladera. «Allá abajo», señaló Rizzo. El auto estaba en una posición imposible, chocado contra un árbol con el cofre completamente destrozado. Se veía que había dado varias vueltas antes de quedar ahí. «Vamos rápido», dije. Con cuidado descendimos. El lodo hacía difícil el camino, pero logramos llegar al vehículo. Me asomé por la ventana rota del conductor. Vacío. El asiento del copiloto también estaba vacío. «No hay nadie», susurró Rizzo, iluminando con su lámpara los alrededores. Algo no encajaba. Si los tripulantes del auto hubieran salido por su cuenta, habría huellas en el lodo, pero no había rastro alguno. «Tal vez fueron a buscar ayuda», dije sin mucha convicción. «¿Con esta tormenta? No creo». Revisamos el interior del coche. Había rastros de sangre en el volante y en los asientos, pero no era suficiente como para pensar que alguien murió ahí. Era como si los ocupantes hubieran desaparecido. «Vamos a revisar un poco más allá», sugirió Rizzo. Nos internamos en la maleza con las linternas. La tormenta nos golpeaba sin piedad, y el sonido de la lluvia ahogaba cualquier otro ruido. De pronto, Rizzo se agachó. «Mira esto». Era una mancha de sangre, fresca, en la tierra empapada. «Alguien estuvo aquí», susurré. Seguimos el rastro. Se extendía en dirección al bosque, como si alguien hubiera intentado alejarse del auto herido. Pero había algo más. La sangre no formaba charcos, ni goteaba de manera natural. Eran marcas arrastradas, como si hubieran llevado a alguien. «No me gusta esto», murmuró Rizzo. Seguimos avanzando, cada vez más lejos de la carretera. La maleza era espesa, y cada sombra danzaba con el movimiento de nuestras linternas. El aire estaba cargado con un olor extraño, metálico, que no era solo sangre. Y entonces los vimos. 2 cuerpos, medio enterrados en el fango, con la piel desgarrada y los rostros desfigurados. Pero no por el accidente. Esto era otra cosa. Algo los había despedazado. El pecho de uno de ellos estaba abierto, como si hubieran hurgado dentro de él con brutalidad. Al otro le faltaban los ojos. Mi estómago se revolvió. Rizzo dejó escapar un jadeo ahogado. No fue un accidente. No fue una simple volcadura. Algo los sacó del auto. Algo los mató. «Vámonos», susurré. Pero antes de que pudiéramos dar un paso, la estática del radio cobró vida. «Crc, crc», y una voz se filtró entre la interferencia. «Ayuda. Por favor». Un escalofrío me recorrió. Giramos las linternas en todas direcciones. ¿Había alguien más? «¿Hola?», pregunté al radio. Silencio. Luego, la voz otra vez, apenas un susurro. «No estamos solos». La interferencia regresó con más fuerza, como un chillido inhumano. Apagué el radio de golpe. «Vámonos ya», ordené, casi sin aliento. Rizzo no discutió. Corrimos de vuelta al camino, sin mirar atrás.
Sentía el peso de una presencia invisible acechándonos entre los árboles. Cuando llegamos a la ambulancia, Rizzo encendió el motor con manos temblorosas y salimos de ahí a toda velocidad. No avisamos a la central de lo que habíamos visto. ¿Qué íbamos a decir? ¿Que algo había destrozado a esos hombres después del choque? A la mañana siguiente, la policía encontró el auto y los cadáveres. Dijeron que fue un accidente y que los cuerpos fueron devorados por la fauna silvestre. Pero yo sé que no fue así. Yo vi lo que quedó de ellos. Y cada noche, cuando estoy en servicio, me pregunto si volveré a recibir otra llamada como esa, una llamada desde el infierno. Los días siguientes, la sensación de que algo no estaba bien no me abandonó, ni a mí ni a Rizzo. No hablamos mucho del tema, pero lo veíamos en los ojos del otro. No era solo miedo, era una certeza. En ese bosque había algo que no queríamos entender. El caso se cerró como un accidente. La policía y los peritos concluyeron que los cuerpos fueron atacados por coyotes o algún otro animal carroñero después del choque. Pero yo sabía que era mentira. Ningún animal hace cortes tan precisos, y ningún coyote abre un torso como si buscara algo dentro. Intenté olvidarlo. Seguí trabajando. Cada guardia nocturna era una lucha contra la paranoia. Miraba por los espejos, esperando ver algo en la carretera, en los callejones oscuros, en cualquier rincón donde la luz de la ambulancia no llegara. Y entonces, una noche, recibimos otra llamada. Era en el mismo tramo de la carretera. «No chingues», murmuró Rizzo cuando leímos el reporte. Esta vez era un camión de carga que había volcado en la misma curva peligrosa. Un chofer, sin acompañante. Según la información, alguien había logrado hacer una llamada antes de que la señal se perdiera, exactamente como la vez anterior. Nos miramos, pero ninguno dijo nada. Subimos a la ambulancia y arrancamos. La tormenta de aquella noche ya no estaba, pero el cielo seguía oscuro. El viento soplaba fuerte. Cuando llegamos, la escena se veía similar a la otra vez. El camión volcado, las luces intermitentes parpadeando débilmente en la noche. Pero esta vez había alguien en la carretera. Un hombre, de pie en medio del asfalto, completamente quieto. ¿Es el chofer?, preguntó Rizzo. Tomé la linterna y bajé lentamente. «Señor, ¿está bien?», pregunté, acercándome. El hombre no respondió. Con la luz de la linterna pude ver su rostro. Tenía una expresión extraña, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos ver. Su ropa estaba empapada de sudor, y su piel pálida, casi gris. «Señor, soy paramédico. ¿Se encuentra bien?», insistí. Entonces, sin previo aviso, se dejó caer de rodillas. Comenzó a sollozar. «No, no debí detenerme», murmuraba, con la voz quebrada. Sentí un nudo en la garganta. Me arrodillé junto a él. «¿Qué pasó?». El hombre levantó la vista hacia mí, y lo vi. Unos ojos aterrorizados, vacíos, como si hubiera visto algo que no podía olvidar. Vi algo en el camino. Pensé que era una persona. Tragué saliva. ¿Qué era? No lo sé, pero cuando me bajé, ya no estaba. Un escalofrío recorrió mi espalda. Después escuché algo, en el bosque. Se llevó las manos a la cabeza y comenzó a temblar. Yo no lo maté. No fui yo. Mi respiración se hizo más pesada. ¿A quién? El hombre me miró con los ojos inundados de lágrimas. «Al que llamó». Mi cuerpo se tensó. «¿Cómo que al que llamó?». «El que me pidió ayuda. Lo escuché en el bosque». Me levanté de golpe. Rizzo ya estaba junto a mí.
Ángel, me dijo en voz baja. Lo miré. La puerta del camión está llena de sangre. Giré la cabeza y enfoqué con la linterna. La puerta del copiloto tenía marcas de manos ensangrentadas, como si alguien hubiera tratado de entrar desesperadamente. Pero lo peor fue lo que vi en el lodo, a un lado del camión, huellas, pero no de botas, no de pies descalzos, algo más, algo que no podía identificar. El miedo me paralizó un segundo. El hombre seguía llorando. No fui yo, no fui yo. La radio en mi cinturón crujió con interferencia. Ayuda. Mi corazón se detuvo. La voz era la misma. Exactamente la misma que había escuchado aquella noche en el bosque. Solté el radio. Nos vamos. Ahora. Subimos al hombre a la ambulancia y arrancamos de inmediato. No miré atrás. Nunca miré atrás. El caso del camión se cerró igual que el anterior. Dijeron que el chófer perdió el control, que las marcas en la puerta eran de sus propias manos cuando intentó salir herido. Pero yo sé que no fue así. Algo está en ese bosque, algo que solo aparece cuando alguien queda varado en la tormenta. Y la radio, la maldita radio. Todavía a veces cruje en la noche, aunque no haya llamada, aunque no haya tormenta, como si algo estuviera esperando. Después de aquella noche con el chofer, hice lo posible por borrar de mi mente lo que pasó. Pero hay cosas que se quedan contigo, como una sombra detrás de la nuca, algo que sabes que está ahí, aunque no puedas verlo. Rizzo y yo seguimos en el servicio, aunque evitábamos esa carretera cuando podíamos. No hablábamos del tema, pero en cada guardia nocturna notaba cómo su rodilla se movía con ansiedad o cómo encendía un cigarro tras otro, incluso cuando nunca fumaba tanto antes. Hasta que un día, Rizzo dejó de venir. Faltó a un turno, algo que nunca hacía. Intenté llamarlo, pero su teléfono mandaba directo a buzón. Pregunté en la base, pero nadie sabía nada. Al día siguiente fui a su casa. Toqué la puerta varias veces. Nada. Justo cuando estaba por irme, la puerta se abrió. Era su mamá. Ángel, dijo con la voz tensa. Su rostro se veía demacrado, los ojos hinchados. ¿Dónde está Rizzo?, pregunté. Ella bajó la mirada. Desde anoche, no ha vuelto. Un vacío se formó en mi estómago. ¿Cómo que no ha vuelto? ¿Salió a algún lado? Su mamá asintió lentamente. Dijo que tenía que ver algo, que no podía seguir con la duda. Mi piel se erizó. ¿A dónde fue? Ella tragó saliva. A la carretera. No lo pensé 2 veces. Subí a la ambulancia y me dirigí a la carretera. Sabía exactamente a dónde había ido. Al mismo punto donde encontramos el camión y, antes de eso, el auto volcado. El sol estaba por ponerse cuando llegué. Dejé la ambulancia a un lado del camino y caminé hacia la curva fatídica. No tardé en encontrar su coche. Estaba estacionado junto a la carretera, con la puerta del conductor entreabierta. No había señales de él. Rizzo. Llamé en voz baja, aunque no esperaba respuesta. Revisé el interior del auto. Su celular estaba en el asiento. La pantalla rota, como si lo hubiera tirado con fuerza. Entonces vi algo en el suelo. Huellas. Las mismas huellas extrañas que vimos aquella noche junto al camión. Me enderecé y miré hacia el bosque. Un nudo de temor me apretó el pecho. No mames, Rizzo. ¿Qué hiciste? Sin pensarlo demasiado, tomé la linterna de la ambulancia y me interné entre los árboles. El silencio del bosque era sofocante. No había grillos, ni aves, ni viento moviendo las ramas. Solo el sonido de mis pasos sobre el follaje húmedo.
Seguí las huellas. El olor a tierra mojada y algo más denso, más metálico, comenzó a llenar el aire. Y entonces lo vi. Primero, su chamarra. Estaba colgada en una rama baja, como si alguien la hubiera puesto ahí a propósito. Seguí avanzando. Unos metros adelante, encontré su radio. Estaba destrozado. Seguí caminando, aunque cada fibra de mi cuerpo me decía que regresara. Hasta que finalmente lo vi. Rizzo estaba de rodillas en medio del bosque. Sus brazos colgaban a los lados y su cabeza estaba baja, con la barbilla tocando su pecho. Mi garganta se secó. «¡Rizzo!». No se movió. Me acerqué lentamente. «Hermano, soy yo». Entonces levantó la cabeza y vi su rostro. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, como si estuviera viendo algo más allá de mí, algo que yo no podía ver. «No debí venir», susurró con una voz quebrada. Sentí que el aire se volvía pesado a mi alrededor. «¿Qué viste?». Rizzo tembló. «No, lo sé». Dio un respingo y su rostro se torció de miedo absoluto. «Pero me habló». Mi piel se erizó. «¿Quién?». «No sé. No tenía cara. No tenía nada». Di un paso hacia él. «Hermano, vámonos de aquí». Pero antes de que pudiera tocarlo, la radio en mi cinturón crujió y una voz susurró entre la estática. «No están solos». La linterna se apagó de golpe. Mi corazón martilló en el pecho. No podía ver nada. «Rizzo, párate, vámonos». Lo jalé con fuerza y sentí su cuerpo tembloroso levantarse. Corrimos. No miré atrás. Pude escuchar algo moviéndose en la maleza. Algo grande. Algo que no caminaba como un animal normal. Cuando por fin llegamos a la carretera, nos metimos a la ambulancia y arranqué sin pensar. Los dos estábamos pálidos, jadeando, temblando. No hablamos en todo el camino. Cuando llegamos al pueblo, Rizzo solo me miró con el rostro demacrado. «No vuelvas ahí, hermano». No volví. Ni él. Han pasado meses desde esa noche. Rizzo dejó el servicio poco después. Se fue del pueblo sin despedirse de nadie. Yo sigo aquí, sigo en la ambulancia. Pero cada vez que suena la radio en medio de la noche, mi cuerpo se tensa. No he vuelto a esa carretera, pero la gente sigue teniendo accidentes ahí. Y algunas veces, cuando revisamos los reportes de la central, veo algo que me hace sudar frío. Llamadas que entran desde la zona del bosque, sin número de origen, sin voz clara, solo estática, y un susurro que apenas se entiende. No soy un hombre miedoso, o al menos eso creía antes de aquella noche en la cabaña. Ahora, cada vez que una tormenta se desata, me descubro mirando las sombras, esperando encontrar algo que no debería estar allí. Todo comenzó con un viaje que planeé solo. No era la primera vez que me iba al bosque unos días para desconectarme. Esta vez elegí un lugar más apartado, una cabaña vieja que encontré en un foro de senderismo. No tenía electricidad ni señal de celular, pero estaba lo suficientemente cerca de un río y tenía una chimenea. Lo básico para un retiro tranquilo. Llegué por la tarde, con el cielo ya oscureciendo. Dejé la camioneta en un claro y caminé unos minutos hasta la cabaña. Era pequeña, con paredes de madera oscura y un techo inclinado que crujía con el viento. Adentro había una mesa, un par de sillas, una cama con un colchón viejo y una alacena con algunas latas de comida olvidadas. Lo justo para pasar la noche sin preocupaciones. Después de acomodarme, salí a buscar leña antes de que oscureciera del todo. El bosque estaba húmedo y silencioso, salvo por el canto ocasional de algún búho.
Junté lo suficiente para mantener el fuego encendido hasta la madrugada y regresé justo cuando los primeros relámpagos aparecieron en el horizonte. La tormenta llegó rápido. No llovía todavía, pero el viento sacudía las ramas con violencia. Cerré la puerta, asegurándome de que la madera encajara bien en el marco. Afuera, los truenos rugían cada vez más cerca. Encendí la chimenea y me senté junto a ella, observando las sombras proyectadas en las paredes. La luz del fuego danzaba en la madera, creando figuras alargadas y vibrantes. Fue entonces cuando noté algo extraño. Cuando un relámpago iluminó la habitación, vi que las sombras no coincidían con los objetos que las proyectaban. No podía decir qué estaba mal exactamente, pero algo no encajaba. Me puse de pie y observé la habitación con más atención. Había una silla justo en la esquina, con su sombra extendida sobre el suelo y la pared. Un trueno iluminó todo de nuevo, y por un instante juré que la sombra de la silla tenía patas más largas de lo normal, como si se estiraran hacia mí. Parpadeé. Estaba cansado. El viaje había sido largo. Seguramente mi mente me estaba jugando una mala pasada. Me volví a sentar, tratando de ignorar la sensación de incomodidad que empezaba a formarse en mi pecho. La lluvia comenzó a golpear el techo. El viento silbaba entre las rendijas de la cabaña. La tormenta estaba justo encima. Cada vez que un relámpago iluminaba la habitación, me forzaba a no mirar las sombras. Pero mi curiosidad era más fuerte. En un destello particularmente largo, vi algo que me heló la sangre. Había una sombra de más en la pared, alta y delgada. No pertenecía a ningún objeto dentro de la cabaña. Me levanté de golpe, con el corazón golpeándome en el pecho. Respiré hondo. Tal vez la tormenta movió algo afuera, y su sombra se coló por una de las rendijas. Me acerqué a la pared, tratando de encontrar una explicación lógica. Otro relámpago. La sombra ya no estaba en la pared. Ahora estaba en el suelo. Retrocedí, tropezando con la mesa. El fuego de la chimenea parpadeó con fuerza, y por un segundo sentí que la cabaña se hacía más pequeña, que las sombras se extendían más de lo debido. Algo se movió en la esquina. No lo vi directamente, pero lo sentí. Un cambio en la presión del aire, un leve crujido en el suelo. Quise salir corriendo, pero afuera la tormenta rugía con furia. No tenía linterna y el camino al auto estaba lleno de raíces y piedras. Si intentaba huir, lo más probable era que me lastimara. Me forcé a pensar. Si esto era real y no solo mi mente jugándome una broma, entonces lo único que podía hacer era quedarme en la parte más iluminada de la cabaña y esperar que pasara la noche. Eché más leña al fuego, obligándome a no mirar a las sombras. Pero entonces la llama se redujo, no de golpe, sino lentamente, como si algo absorbiera la luz. Mis manos comenzaron a temblar. Otro relámpago. Las sombras se movieron. Corrí hacia la puerta y la abrí de golpe. El viento y la lluvia me empaparon al instante, pero no me importó. Miré hacia la tormenta, esperando ver algo, lo que fuera, pero no había nada más que la noche y la lluvia. Regresé la vista al interior. La cabaña estaba completamente oscura. El fuego se había apagado. El siguiente relámpago iluminó la habitación por un segundo más largo. Ahí estaban. Varias sombras, en el techo, en las paredes, en el suelo. Ninguna coincidía con nada real. Sentí algo detrás de mí. No me atreví a darme la vuelta. Corrí. Me lancé hacia la tormenta sin pensar en nada más que en alejarme. Mis pies resbalaron en el lodo, caí, me levanté y seguí corriendo. No sé cuánto tiempo pasó hasta que encontré la camioneta. Me subí de un salto
y cerré las puertas con seguro. Encendí el motor con manos temblorosas y me alejé sin mirar atrás. Manejé hasta el pueblo más cercano y pasé la noche en un motel. No dormí. A la mañana siguiente, cuando la tormenta pasó, regresé a buscar mis cosas. La cabaña estaba abierta. La chimenea tenía cenizas frías. Todo parecía normal, excepto por una cosa. Mis huellas en el lodo llegaban hasta la puerta, pero no había huellas saliendo de la cabaña. Me quedé de pie en la entrada de la cabaña, mirando el suelo con el estómago hecho un nudo. Las huellas estaban claras. El lodo aún fresco marcaba cada paso que había dado para entrar la tarde anterior, pero no había rastro alguno de que hubiera salido corriendo en plena tormenta. No había huellas dispersas, ni marcas de mis manos cuando caí en el barro. Nada. Un vacío frío me llenó el pecho. No tenía sentido. Respiré hondo y traté de tranquilizarme. Quizá la lluvia había borrado mis pasos. Tal vez, en la oscuridad y la confusión, no había corrido tan lejos como pensaba. Me obligué a entrar. Adentro, todo estaba como lo había dejado. La mesa, las sillas, mi mochila aún apoyada contra la pared. La chimenea tenía cenizas, pero no había restos de leña encendida. Como si nunca hubiera habido fuego. Miré las esquinas. Las sombras estaban en su lugar. Todo parecía normal bajo la luz de la mañana. Pero algo en el ambiente se sentía erróneo. No sabía si era paranoia, si mi mente seguía atrapada en la tensión de la noche anterior, pero la cabaña se sentía distinta, como si no perteneciera al mismo mundo que había visto ayer. Me acerqué a mi mochila y la revisé. Todo estaba ahí: mi navaja, mi botella de agua, el encendedor. Cerré los ojos. Me forcé a respirar. No pasó nada, dije en voz baja, como si al decirlo pudiera convencerme de que era cierto. Me colgué la mochila al hombro y di media vuelta. No pensaba quedarme ni un minuto más, pero cuando miré la puerta, sentí un golpe de hielo en la espalda. Ahí, en la madera oscura de la entrada, algo estaba grabado. 4 líneas verticales y una quinta que las cruzaba, como si alguien hubiera llevado la cuenta de algo. Toqué la marca con los dedos. No estaba ahí ayer. El sonido de la madera crujiendo me sobresaltó. Fue leve, un pequeño susurro en el techo. No quise mirar. No debía mirar, pero lo hice. Y ahí estaba. Una sombra, alargada y delgada, pegada al techo como si fuera una grieta en la madera. No tenía rostro, ni ojos, ni boca, pero sabía que me estaba mirando. El aire se volvió denso. Mi piel se erizó. No pensé. Corrí. Atravesé la puerta y me lancé al bosque sin mirar atrás. Llegué a la camioneta con la respiración entrecortada. Me subí de un salto y encendí el motor con manos temblorosas. Manejé sin detenerme hasta la carretera principal. No volví a mirar por el espejo retrovisor. No quería ver si algo me estaba siguiendo. Nunca regresé por la cabaña. Días después, cuando el miedo bajó lo suficiente como para pensar con claridad, busqué información sobre el lugar. No encontré nada fuera de lo normal. No había historias de accidentes, ni leyendas sobre sombras extrañas. Era como si lo que había pasado solo existiera en mi memoria. Pero desde aquella noche, hay algo que no ha cambiado. A veces, cuando una tormenta se desata y los relámpagos iluminan mi cuarto, veo sombras que no deberían estar ahí. No sé si me siguieron desde el bosque, o si nunca logré salir de esa cabaña. Intenté seguir con mi vida. Ignorar lo que pasó. Convencerme de que fue solo mi imaginación. El cansancio.
el miedo amplificado por la tormenta. Pero las sombras seguían ahí. No siempre, no en cada tormenta, pero de vez en cuando la luz de un relámpago iluminaba mi habitación en la noche, por el rabillo del ojo veía un movimiento que no pertenecía a nada. Y cada vez que eso pasaba, la sensación de aquella cabaña regresaba. Esa presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera mirando. Pasaron meses. Me mudé de casa, dejé de salir al bosque, puse luces en cada rincón de mi departamento. Pero nada cambió. Las veía en los reflejos de los cristales, en los rincones donde la luz no llegaba completamente. Siempre fugaces, siempre en los límites de mi visión. Hasta que una noche todo empeoró. Estaba acostado en mi cama, viendo una película en la laptop. Llovía afuera, pero no había tormenta, solo un goteo constante contra la ventana. Entonces, la pantalla de la laptop se apagó por un instante. El reflejo en negro mostró algo detrás de mí. Un bulto oscuro, alto y delgado, parado en la esquina de la habitación. Me giré de golpe. Nada. El corazón me latía en el pecho con tanta fuerza que casi dolía. Me levanté, prendí todas las luces y revisé cada rincón. Nada. Regresé a la cama y cerré la laptop. Pero entonces, escuché un crujido, uno muy leve, justo debajo de la cama. Mi respiración se detuvo. No quería moverme, no quería saber. Pero el sonido se repitió, un leve roce contra el suelo de madera. Y otro, y otro. Algo estaba ahí. Mi cuerpo entero se tensó. Sentí el mismo frío en el pecho que aquella noche en la cabaña. No sabía qué hacer. Si me movía, si intentaba salir corriendo, ¿qué pasaría? Me forcé a respirar, a controlar el miedo. Con movimientos lentos, sin hacer ruido, me incliné hacia la orilla de la cama. Mi mano temblorosa buscó el celular en el buró. Lo tomé. Encendí la linterna y la dirigí hacia el suelo. Nada. No había nada bajo la cama, pero entonces vi la sombra. La mía y otra junto a ella. Una sombra sin forma clara, pegada a la mía como si intentara fundirse con ella. El celular se me resbaló de la mano. La linterna cayó al suelo, iluminando la pared. Y por un instante, vi la silueta reflejada, alta, delgada, mirándome. No sé qué pasó después. No sé si grité, si me quedé paralizado o si me desmayé. Solo recuerdo despertarme en la mañana, con la luz del sol entrando por la ventana. Todo parecía normal. Pero desde entonces, hay algo diferente. Mi sombra. Cuando camino por la calle, cuando paso frente a un espejo, cuando la luz del atardecer la alarga en la pared. A veces noto que se mueve un segundo después de lo que debería, como si ya no fuera del todo mía. Intenté ignorarlo. Me convencí de que era paranoia, que después de aquella noche en la cabaña, mi mente estaba demasiado alterada. No podía ser real, pero la sombra seguía ahí. Y no solo eso. Comenzó a cambiar. Al principio eran cosas sutiles, pequeños retrasos en su movimiento, casi imperceptibles. Pero luego noté que a veces, cuando me detenía en seco, mi sombra aún daba un paso más. O cuando levantaba un brazo, la sombra se quedaba inmóvil por un instante antes de imitarme. Entonces algo peor ocurrió. Un día, al salir de la regadera, con el baño aún lleno de vapor, pasé frente al espejo, y la vi. Mi reflejo estaba allí, pero mi sombra no. El agua goteaba de mi cabello. Mi respiración era visible en la humedad, pero la sombra, la mía, la que debería estar pegada a mis pies, no estaba.
Me quedé inmóvil, sintiendo un escalofrío recorrerme entero. El vapor comenzó a disiparse, y cuando el espejo se aclaró lo suficiente, la sombra apareció. No debajo de mí, no pegada a mis pies. Estaba en la esquina del baño, alta, alargada, observándome. No esperé a ver qué pasaba después. Salí del baño con el corazón en la garganta, sin secarme siquiera, sin mirar atrás. Desde entonces, evité los espejos, evité las luces fuertes. Pero la sombra no me evitaba a mí. Comenzó a volverse más descarada. Cuando me sentaba en la mesa a cenar, veía con el rabillo del ojo cómo mi sombra sobre la pared no coincidía con mis movimientos. Cuando caminaba por la calle al atardecer, sentía que la sombra que me seguía en el pavimento era más alta de lo que debería ser. Y luego vino la peor noche. Estaba en la cama, forzándome a dormir con todas las luces encendidas. No había tormenta, no había viento, solo el silencio de la madrugada. Entonces desperté de golpe. No supe por qué. Todo estaba en calma. Pero mi piel se erizó al instante. Abrí los ojos, y allí estaba. No mi sombra, no su reflejo, sino ella, de pie en la esquina de mi habitación. Alta, alargada. Más que una sombra, era una ausencia de luz, un vacío deforme que parecía absorber todo lo que la rodeaba. No tenía rostro, pero sabía que me estaba viendo. Intenté moverme. Mi cuerpo no reaccionó. Intenté gritar. No salió ningún sonido de mi garganta. Entonces, la sombra se movió. Un paso lento. Otro. Se acercaba a mi cama. Intenté gritar, forcejear, levantarme. Nada funcionó. El aire se volvió denso, pesado, como aquella noche en la cabaña. La sombra se inclinó, y entonces entró en mí, no como algo que me atacaba, sino como algo que regresaba a donde pertenecía. El peso en mi pecho desapareció de golpe. Mi cuerpo pudo moverse. Me incorporé, jadeando, sintiendo frío en cada centímetro de mi piel. La sombra había desaparecido. Pero supe, en ese instante, que no se había ido, que nunca se había ido. Porque ahora, cuando camino, cuando me miro en el espejo, cuando las luces proyectan mi sombra en la pared, ya no es mi sombra la que se mueve un segundo después. Soy yo. No soy una persona nerviosa. He manejado de noche muchas veces, incluso bajo tormentas fuertes, pero esa madrugada sentí un miedo como nunca antes. Todavía me cuesta explicarlo sin que me tiemble la voz. Todo comenzó cuando tomé una carretera secundaria para llegar a casa más rápido. Había salido tarde del trabajo y el cielo ya estaba cargado de nubes gruesas cuando dejé la ciudad. Apenas pasaron unos minutos cuando empezó a llover, primero con gotas ligeras, luego con una intensidad brutal. Activé los limpiaparabrisas a la máxima velocidad, pero el agua caía con tanta fuerza que apenas podía ver. Conduje con precaución, pegándome al volante. La carretera estaba desierta, sin casas ni negocios a la vista, solo un camino angosto rodeado por árboles altos y frondosos que se mecían violentamente con el viento. De vez en cuando, los relámpagos iluminaban el cielo, y por segundos podía ver el paisaje, aunque lo único que había era más y más bosque. No debía quedarme mucho tiempo en ese camino, pero entonces pasó. A unos metros frente a mí, un estruendo sacudió el suelo. Un árbol enorme cayó de golpe, bloqueando la carretera. Frené en seco,
sintiendo el golpe del cinturón de seguridad contra mi pecho. Respiré hondo. Mi corazón latía con fuerza. El motor rugía suavemente en el silencio, acompañado del golpeteo implacable de la lluvia. Me incliné un poco hacia el parabrisas tratando de ver. Las gotas deformaban todo, y el viento movía las ramas como si el bosque entero estuviera vivo. No tenía forma de rodear el árbol, y dar la vuelta no era opción porque la carretera era demasiado angosta. Maldije en voz baja mientras tomaba mi teléfono. Sin señal. Dejé escapar una risa tensa. Tenía que esperar a que la tormenta pasara un poco, o tal vez alguien más pasaría por ahí y podría ayudarme. Fue en ese momento, con un nuevo relámpago, que los vi. Figuras entre los árboles. No estoy exagerando. Eran sombras humanas, paradas entre los troncos, inmóviles. El destello duró apenas un segundo, pero bastó para helarme la sangre. ¿Qué carajos? Giré la cabeza rápidamente, buscando cualquier movimiento, pero la oscuridad era total. No podía confiar en mis ojos con la lluvia distorsionando todo, pero algo dentro de mí me decía que no estaba sola. Mantuve la vista fija en la carretera. Respiré lento, tratando de calmarme. Quizás solo era mi imaginación, un juego de luces y sombras. Pero, entonces, escuché el primer golpe en la ventana del lado del copiloto. Un sonido seco, firme, como si alguien hubiera tocado con los nudillos. Sentí que el estómago se me encogía. No giré la cabeza de inmediato. No quería ver lo que fuera que estaba allí. Solo extendí la mano lentamente hasta el seguro de la puerta y lo bajé con un clic sutil. Silencio. Solo la lluvia repiqueteando en la carrocería del auto. Me armé de valor y volví la cabeza hacia la ventana. Nada. Solo la negrura de la tormenta. Solté el aire que no me había dado cuenta que contenía. Tal vez alguna rama había golpeado el vidrio. Traté de tranquilizarme. Estaba empezando a sugestionarme. Me repetí eso una y otra vez hasta que otro golpe, esta vez en la ventana trasera, me hizo saltar en el asiento. Rápido, fuerte. Me giré tan rápido que me dolió el cuello. No había nada. Apreté el volante, sintiendo cómo la piel se me erizaba. Algo estaba muy mal. Los golpes comenzaron a sonar más. Al frente, al lado, atrás. Como si alguien estuviera probando el auto, tocando con insistencia. ¡Basta!, grité, sin saber a quién. El sonido cesó. El aire dentro del auto se sentía pesado, como si la misma tormenta estuviera atrapada conmigo. No veía nada afuera, pero sabía, con cada fibra de mi ser, que algo estaba ahí. Un nuevo relámpago rasgó el cielo. Y los vi de nuevo. No eran sombras esta vez, eran personas, o algo parecido. De pie entre los árboles, algunos más cerca del auto. Sus cuerpos eran delgados, sus caras extrañamente alargadas. No podía ver detalles con claridad, pero sus ojos brillaban con el destello del relámpago. No esperé más. Encendí las luces altas y aceleré en reversa sin pensarlo, pero los neumáticos resbalaron en el pavimento mojado. El auto se tambaleó, y por un instante temí que se fuera a la cuneta. No podía dar la vuelta, pero tenía que alejarme. Otro golpe. No en las ventanas esta vez, en el techo, como si algo hubiera caído sobre el auto. Mis manos temblaban cuando presioné el acelerador otra vez, esta vez con más fuerza. El motor rugió y logré dar marcha atrás unos metros. Los golpes continuaron, unos suaves, otros más fuertes, como si algo se arrastrara sobre el auto. La desesperación me nubló la mente. Vi la pantalla de mi teléfono de reojo, sin señal, sin ayuda. Tomé una decisión,
Si no podía huir, haría ruido. Toqué el claxon con fuerza, esperando que el sonido ahuyentara lo que fuera que estaba allá afuera. 1 segundo. 2. El sonido retumbó en la noche, pero nada cambió. Hasta que, de repente, el peso en el techo desapareció. No esperé a ver qué ocurría. Con el corazón desbocado, seguí retrocediendo hasta encontrar un espacio en el que pudiera girar el auto. No sé cómo lo logré, pero lo hice. Aceleré de vuelta hacia la ciudad sin mirar atrás. Cuando llegué a una gasolinera iluminada, me detuve, respirando agitadamente. Bajé del auto solo para ver el techo. Había marcas, no de ramas, no de hojas, de manos. Desde esa noche, evito esa carretera. Prefiero tomar la ruta larga. Prefiero la seguridad de la ciudad. Y lo peor de todo es que, hasta el día de hoy, sigo sin saber qué vi esa madrugada. Las semanas pasaron, pero la sensación de inquietud no desapareció. Cada vez que conducía de noche y veía la lluvia golpear el parabrisas, sentía que algo estaba al acecho. No hablé del incidente con nadie durante un tiempo. Temía que me tomaran por loca, o peor, que al decirlo en voz alta le diera más poder a lo que fuera que había visto. Pero una noche, después de unas copas con unos amigos, dejé escapar parte de la historia. ¿En serio crees que viste algo?, preguntó Marcos, uno de mis amigos más escépticos. No lo creo. Lo vi. Los demás se rieron nerviosos. No los culpaba. Yo misma aún dudaba de mi cordura. Pero entonces, la esposa de Marcos, Isabel, dejó su vaso en la mesa con un golpe seco. ¿Dijiste que fue en la carretera vieja? Asentí. Se hizo un silencio extraño en la mesa. Mi abuelo siempre decía que esa carretera no era segura de noche, continuó Isabel. Nunca me explicó por qué, pero decía que, si alguna vez me quedaba varada ahí, no debía bajar del auto ni abrir las puertas. Marcos bufó. Vamos, Isa, eran cuentos para asustarte. Pero ella no se veía tan convencida. Esa noche, cuando todos se fueron, Isabel me escribió un mensaje. ¿Te gustaría hablar más sobre lo que viste? Acordamos encontrarnos en una cafetería al día siguiente. Cuando llegué, Isabel ya estaba ahí, removiendo su café con la mirada perdida. Me senté frente a ella, y sin rodeos, empezó a hablar. Mi abuelo era trailero. Conocía todas las carreteras de la zona. Decía que la vieja carretera no debía usarse después de la medianoche, sobre todo si llovía. La escuché en silencio. Un día, cuando él era joven, vio algo. No me contó los detalles, pero desde entonces evitó ese camino. Lo único que me dijo es que algunas cosas no deben ser vistas, y que si alguna vez escuchaba golpes en el auto, no debía mirar. Me estremecí. Yo miré. Isabel palideció un poco. Tal vez por eso no te dejaron ir de inmediato. No supe qué responder. Durante días pensé en sus palabras. ¿Qué significaban? ¿Era posible que hubiera algo más en ese lugar? ¿Algo que no debía haber visto? Intenté seguir con mi vida, pero una noche, mientras volvía a casa, mi auto comenzó a fallar. No estaba en la misma carretera, ni siquiera llovía, pero el motor tosió y se apagó de repente. Miré a mi alrededor. La calle estaba vacía. Tomé aire. Era solo una falla mecánica. Nada más. Intenté encender el auto de nuevo. Nada. Y entonces, escuché el primer golpe en la ventana. No miré. Mi respiración se aceleró. Puse las manos sobre el volante y apreté los labios. Otro golpe. Esta vez, en la ventana trasera. Y luego otro. Cerré los ojos con fuerza.
Si escuchas golpes, no mires. El sonido continuó por lo que parecieron minutos eternos. Toqué el claxon. No sirvió, hasta que, de repente, el peso en el techo desapareció. Abrí los ojos. El auto encendió sin problemas. Manejé sin detenerme hasta llegar a casa. Esa fue la última vez que algo así me ocurrió. Pero ahora sé que no fue mi imaginación. Algo estaba en esa carretera. Algo me vio. Y por alguna razón, no me ha olvidado. No sé en qué momento dejé de sentirme segura en mi propia vida. Antes de aquella noche en la carretera, la oscuridad no me asustaba. La lluvia era solo un fenómeno más de la naturaleza y conducir de noche no significaba nada. Ahora, cada sombra me pone en alerta, cada sonido inesperado me acelera el pulso y cada tormenta me llena de un miedo irracional que no puedo sacudirme. Intenté seguir como si nada hubiera pasado. Acepté que nunca sabría qué fue lo que vi, que algunas cosas simplemente no tienen explicación. Pero entonces, hace un par de semanas, todo volvió a empezar. Era de noche y llovía. No una tormenta fuerte, solo una llovizna tranquila que cubría las calles con un brillo húmedo. Yo estaba en mi departamento, viendo televisión, cuando escuché un ruido en la ventana. Un golpe seco. Al principio, no le di importancia. Tal vez el viento o alguna rama movida por la brisa. Pero entonces, otro golpe. Y otro. No miré de inmediato. Algo en mi interior me decía que no debía hacerlo. Apagué la televisión y escuché con atención. La lluvia seguía cayendo, monótona, inofensiva. Pero los golpes no eran parte de ella. Me levanté lentamente y fui hacia la ventana. Mi departamento está en un segundo piso. No hay balcones ni árboles cercanos. Nadie debería poder alcanzar el vidrio. Los golpes se detuvieron justo antes de que mirara. Mi reflejo en el cristal era lo único que veía, pero el sentimiento de ser observada me erizó la piel. Retrocedí, temblando. Cerré las cortinas y traté de ignorarlo. La noche siguiente, lo mismo. Golpes en la ventana, siempre en la misma. Decidí no reaccionar. No iba a mirar. Pero entonces, mientras intentaba dormir, escuché un sonido nuevo. Un goteo. Al principio pensé que era la lluvia, pero cuando encendí la luz, vi que el techo estaba seco, sin goteras, sin filtraciones. El sonido venía de la puerta de entrada. Un goteo constante, pausado, como si algo mojado estuviera allí afuera. Me acerqué con el corazón latiendo con fuerza. Miré por la mirilla. Nada, pero cuando apagué la luz y volví a la cama, el sonido continuó. Esa noche dormí con la luz encendida. Desde entonces, ha sucedido varias veces. No todas las noches, pero lo suficiente para quitarme la tranquilidad. He considerado mudarme, alejarme. Pero en el fondo sé que eso no solucionará nada. Porque lo que me sigue no es un lugar. Es algo que no puedo ver. Algo que sabe que lo vi. Y lo peor es que, cada vez que escucho esos golpes, tengo la sensación de que está más cerca. No sé cuánto tiempo más pueda soportarlo. Cada noche, los golpes continúan. A veces en la ventana, a veces en la puerta, a veces en lugares donde no deberían sonar. La última vez, escuché los golpes desde dentro del closet. Me quedé paralizada en la cama, sintiendo el aire volverse más pesado, como si la habitación entera estuviera conteniendo la respiración conmigo. No abrí el closet. No quise ver. Me tapé con las sábanas como una niña asustada, sintiendo mi propia respiración volverse entrecortada. Y entonces, lo peor. El colchón se hundió ligeramente a mi lado. No grité. No me moví. Solo cerré los ojos con fuerza y esperé. No sé cuánto tiempo pasó antes de que pudiera respirar de nuevo, antes de que el peso sobre el colchón desapareciera.
antes de que el silencio regresara. Pero cuando abrí los ojos, la puerta del closet estaba entreabierta, y en la oscuridad, dos ojos brillaban observándome. No dormí el resto de la noche. Desde entonces, algo ha cambiado. Ya no solo son golpes en la ventana o en la puerta. Ahora escucho susurros, apenas audibles, como si alguien estuviera hablándome desde el otro lado de una pared muy gruesa. A veces creo entender palabras, pero cuando intento concentrarme, desaparecen. Y lo peor es que ya no solo ocurre de noche. La otra tarde, mientras estaba en el trabajo, mi teléfono vibró con una notificación. Un mensaje de un número desconocido. No decía nada, solo tenía una foto adjunta. Era una imagen borrosa, tomada desde el umbral de mi habitación, desde el mismo ángulo donde estaría la puerta de mi closet. Yo no había tomado esa foto. Ese día no regresé a casa. Me quedé en casa de Isabel, la esposa de Marcos, la única persona que me creyó desde el principio. Le conté lo que estaba pasando y su rostro palideció. «Tienes que hacer algo», dijo con voz baja. «No puedes ignorarlo más». «¿Y qué hago?», pregunté, desesperada. «No sé qué es». Isabel dudó un momento. «Mi abuelo tenía un contacto, alguien que podría ayudarte». «¿Quién?». «Una mujer, no sé si llamarla bruja o algo así, pero sabe de estas cosas». Quise negarme. Todo esto ya era demasiado. Pero, ¿qué opción tenía? «Dile que quiero verla». Esa misma noche, fuimos con la mujer. Era una anciana, de esas que parecen haber visto demasiado en la vida. Sus ojos eran oscuros y su piel estaba surcada por arrugas profundas. Cuando le conté mi historia, no pareció sorprendida. «Algo te vio», dijo, con voz pausada. «Algo que no debías ver». «¿Qué es?». La anciana me miró fijamente. «No sé qué nombre tiene, pero te sigue porque lo miraste. Y porque no tuviste miedo». Me reí con incredulidad. «¿Cómo que no tuve miedo? Estaba aterrada». La anciana negó con la cabeza. «No lo suficiente». Su respuesta me dejó helada. «¿Y qué hago?». «Tienes que enfrentarlo». No quería hacerlo. No quería volver a esa carretera, ni recordar esa noche, ni escuchar esos golpes nunca más. Pero si no lo hacía, sabía que esto no terminaría. Isabel me llevó de regreso a casa. Esa noche, esperé. Esperé los golpes, esperé los susurros. Y llegaron. Esta vez, no me cubrí con las sábanas. No me hice la desentendida. Me senté en la cama, con el corazón martillando en el pecho. «Ya basta», dije en voz alta. Los golpes cesaron de inmediato. El silencio fue peor. Respiré hondo. Me levanté, sintiendo el frío del suelo bajo mis pies. Fui hasta el closet y puse la mano sobre la puerta. Algo estaba al otro lado. Lo sentía. Abrí de golpe. Y lo vi. No sé cómo describirlo. No era una persona. No era un animal. Eran sombras envueltas en algo más oscuro que la misma noche. Pero había ojos. Muchos ojos. No esperé más. «Ya no te tengo miedo», grité. El aire pareció estremecerse. Las sombras se movieron, como si hubieran sido golpeadas por un vendaval invisible. Y entonces, con un último parpadeo de esos ojos brillantes, desaparecieron. Me derrumbé en el suelo, sintiendo las lágrimas correr por mi rostro. Los golpes no volvieron. Los susurros se esfumaron. No sé qué era, ni por qué me eligió. Pero al final, supe que la única forma de librarme de ello era hacer lo que nadie haría: mirarlo de frente.
Me llamo Julián Méndez y llevo más de 15 años en el equipo de rescate de alta montaña. He visto de todo: alpinistas que subestiman el clima, senderistas que se alejan demasiado del camino y hasta cuerpos congelados que aparecen décadas después de haber sido dados por muertos. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que vivimos aquella noche en la Sierra de Quila. El llamado llegó un día después de la tormenta. Un grupo de 6 excursionistas no había regresado. Sus familias aseguraban que iban bien equipados, pero tras 2 días sin contacto, la preocupación se volvió desesperación. La tormenta había dejado la zona intransitable en algunos puntos, con árboles caídos y lodo hasta la rodilla. Nos dividimos en 2 equipos para rastrear diferentes rutas. Yo iba con Sánchez, un rescatista novato, y Vargas, un veterano que casi nunca hablaba. El helicóptero nos dejó en un claro cerca del último punto donde se reportaron. El plan era seguir el sendero hasta su campamento y buscar pistas. Pero apenas habíamos caminado 1 hora cuando encontramos algo extraño. Huellas. Eran frescas, demasiado frescas para alguien que hubiera pasado días atrapado en la montaña. Al principio creímos que tal vez alguno seguía con vida y había salido a buscar ayuda, pero entonces nos dimos cuenta de algo inquietante. Las huellas no llevaban a ningún lado. Avanzaban por la tierra húmeda y de pronto desaparecían como si la persona hubiera sido levantada en el aire. «¿Qué carajos?», murmuró Sánchez. Nadie supo qué responder. Decidimos seguir adelante. Cuando llegamos al campamento, lo encontramos intacto. Las tiendas seguían en su lugar, cerradas y sin signos de violencia. Las mochilas estaban acomodadas como si sus dueños fueran a volver en cualquier momento. Pero no había rastro de ellos. Vargas abrió una de las tiendas y sacó un saco de dormir aún tibio. «No pudieron haber ido muy lejos», dijo. Buscamos huellas, ramas rotas, cualquier señal de hacia dónde se habían ido. Nada. Pero entonces la radio de Vargas emitió un sonido, un susurro. No palabras, solo un ruido bajo, casi como el viento colándose por una grieta. «¿Me copian?», pregunté por mi radio. Silencio. Luego, más susurros. Sánchez miró a Vargas, incómodo. «¿Y si están cerca? Tal vez quedaron atrapados en alguna grieta o cueva». Era una posibilidad. La tormenta pudo haberlos obligado a buscar refugio. Decidimos dividirnos. Sánchez y Vargas revisarían la parte baja del sendero y yo iría hacia el paso rocoso que daba a un pequeño barranco. El viento soplaba fuerte cuando llegué a la cima. Desde ahí, la vista era impresionante. Kilómetros de bosque denso, la neblina enredándose en las copas de los árboles. Pero algo no estaba bien. Junto a una roca, encontré una chaqueta. La recogí y vi el nombre bordado en la tela: L. Ramírez, uno de los excursionistas desaparecidos. Me puse la radio en el oído. «Encontré algo», dije. «Estoy cerca del paso rocoso. Hay que reunirnos aquí». Silencio. «Vargas, Sánchez, ¿me copian?». Nada. Bajé por la pendiente, apretando la chaqueta en una mano. Me obligué a mantener la calma. Tal vez su radio se había quedado sin batería o el terreno estaba bloqueando la señal. Pero entonces lo vi. A unos metros, entre los árboles, alguien me observaba. Era un hombre, delgado, con ropa de excursionista. Se quedó quieto, como si esperara a que dijera algo. Grité. «¿Estás bien?». No respondió. Di un paso hacia él y, en ese instante, desapareció. No corrió. No se escondió. Simplemente dejó de estar ahí. Saqué la radio con las manos temblorosas. «Vargas, Sánchez, contesten, carajo».
solo los susurros. Regresé al campamento lo más rápido que pude. Al llegar, encontré a Vargas con la mirada perdida y a Sánchez con el rostro pálido. ¿Dónde estaban?, pregunté. Sánchez me miró con los ojos muy abiertos. Nos llamaste por la radio. Dijiste que te ayudáramos en el barranco. No fui yo. Se hizo un silencio espeso. Y hay más, susurró Vargas. Regresamos al campamento y encontramos esto. Señaló una piedra. Había algo grabado en ella. Me acerqué y sentí un escalofrío. Era mi nombre. Julián Méndez. Tallado con una precisión enfermiza. Nos miramos sin saber qué decir. En ese momento, la radio volvió a emitir sonido. Esta vez, ya no eran susurros. Era una voz. Vengan. Era la mía. Nos largamos de ahí. Corrimos sin mirar atrás. No sé cuánto tiempo estuvimos huyendo entre los árboles, tropezando con raíces y sintiendo el lodo aferrarse a nuestras botas. Solo cuando el cansancio nos obligó a detenernos, nos dimos cuenta de que estábamos perdidos. La radio seguía activa, emitiendo un sonido intermitente. «Vengan». Otra vez mi voz, pero distorsionada, como si alguien la estuviera imitando. Sánchez apretó los dientes. «Esto no tiene sentido, cabrón. ¿Cómo pueden estar usando tu voz?» Vargas revisó su brújula y la agitó con frustración. «No sirve». Sacó su GPS, también muerto. La tormenta pudo haber afectado las señales, dije, intentando mantener la calma. Lo importante es reagruparnos y salir de aquí. Pero Sánchez ya no me escuchaba. Se quedó mirando un punto entre los árboles. ¿Allá? Seguí su mirada y vi lo mismo. Entre la niebla, apenas perceptible, una silueta estaba de pie. Era el mismo hombre que había visto antes, solo que ahora no estaba solo. Detrás de él, en la penumbra, se alineaban varias figuras inmóviles. No se movían, no respiraban, no parecían estar vivos, pero tampoco muertos. Y lo peor era que, incluso a la distancia, reconocimos sus rostros. Eran los excursionistas desaparecidos. «No puede ser», murmuró Vargas. Entonces, como si despertaran al mismo tiempo, las figuras dieron un paso hacia nosotros. Sánchez gritó y disparó su bengala. El resplandor rojo iluminó la niebla y, por un segundo, todo quedó en un silencio sepulcral. Las figuras desaparecieron. No huyeron. No se escondieron. Solo se desvanecieron como si nunca hubieran estado ahí. Corrimos otra vez. El camino se volvió más empinado. Las piedras resbalaban bajo nuestros pies. Vargas cayó. Rodó unos metros y se golpeó la cabeza. Sangraba, pero estaba consciente. «No podemos seguir así», dijo con la voz entrecortada. «Vamos a terminar igual que ellos». No respondí, porque en el fondo yo también lo sentía. Esa montaña no quería que nos fuéramos. No recuerdo cuánto tiempo caminamos. La noche cayó y la temperatura bajó de golpe. Nuestras linternas parpadearon hasta apagarse. Solo nos quedaba la radio, que de vez en cuando seguía emitiendo susurros. Y luego lo escuchamos. Pasos. ¿No eran los nuestros? Sánchez empezó a murmurar una oración. «Nos están siguiendo», dijo Vargas con la voz quebrada. No me atreví a mirar atrás. Sabía que, si lo hacía, algo estaría justo detrás de mí. Entonces la radio se encendió otra vez, pero esta vez fue diferente. «Aquí. Equipo de rescate Kila. Si alguien responde». Era la voz de nuestro propio equipo. Sánchez tomó la radio de inmediato. «Aquí, Sánchez. Nos perdimos.
Algo nos sigue, joder. Tienen que sacarnos de aquí. Interferencia. Luego, una voz. Manténganse donde están. Pero no era la voz de nuestro equipo. Era la mía. Tiré la radio al suelo. No sé cómo, pero al final encontramos un sendero. Cuando salimos de la arboleda, vimos las luces del helicóptero. Los demás rescatistas nos encontraron horas después, deshidratados y en estado de shock. Nadie dijo nada en el vuelo de regreso. No encontramos a los excursionistas. Nadie nos creyó cuando contamos lo que vimos. Pero yo sé la verdad. Esa montaña se llevó a 6 personas y casi nos deja a nosotros en su lugar. Después del rescate, pasé días sin dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos rostros inmóviles entre la niebla. Escuchaba mi propia voz llamándome desde la radio. Sentía la certeza de que algo nos observaba en la montaña y que no nos había dejado ir tan fácilmente. Los informes oficiales cerraron el caso como desapariciones sin resolver. Dijeron que los excursionistas probablemente murieron por la tormenta y que sus cuerpos quedaron enterrados bajo una luz o arrastrados por una corriente de agua. Pero nosotros sabemos que no fue así. Vargas dejó el equipo poco después. Dijo que su rodilla no se recuperó bien tras la caída, pero la verdad es que nunca volvió a ser el mismo. Sánchez también renunció. Se fue sin despedirse. Yo intenté seguir, pretendiendo que nada había cambiado, pero cada vez que subía una montaña, algo se revolvía en mi estómago. Y luego empezaron los sueños. Soñaba con la sierra cubierta de niebla. Soñaba con las huellas que terminaban en la nada. Soñaba con las voces que imitaban la mía. Pero lo peor era que, cada vez que despertaba, encontraba mi radio encendida. Una noche, me armé de valor y la dejé prendida. Esperé. A las 3:17 a.m., el sonido comenzó. Primero fue estática, luego los susurros, y después mi voz. Julián, la sangre se me heló. Julián, no debiste irte. Cerré la radio de golpe. Desde entonces no he vuelto a subir a la montaña, porque tengo la horrible certeza de que, si regreso, no me dejarán ir otra vez. Pensé que con el tiempo lo superaría, que los sueños desaparecerían, que la radio dejaría de encenderse sola. Pero me equivoqué. Un mes después del rescate, recibí una llamada. Era de un número desconocido. Julián era mi voz. Colgué de inmediato. El teléfono volvió a sonar. No contesté. Pero entonces escuché la estática. No venía del teléfono. Venía de la radio en mi escritorio. Me quedé paralizado. La radio estaba apagada, desconectada, y aún así, la estática llenaba la habitación. Julián, vuelve. No dormí esa noche, ni la siguiente. Intenté convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada. Estrés postraumático, como dijeron los psicólogos del equipo. Pero entonces, empecé a notar otra cosa. Huellas. En el patio de mi casa, en la entrada de la estación de rescate, incluso dentro de mi casa, aparecían en la mañana, marcadas en el polvo o en la tierra húmeda. Siempre las mismas. Siempre terminaban justo enfrente de mí. La última vez que las vi fue hace 3 días. Esta vez, no eran solo huellas. Había marcas en la pared, rasguños, y sobre ellos, tallado con algo filoso, un mensaje. No debiste irte. No sé cuánto tiempo más podré ignorarlo. Tal vez tenga que volver. Tal vez nunca debí salir de esa montaña. No sé cuántas veces me dijeron que no me alejara tanto de la costa, pero nunca hice caso. Toda mi vida he trabajado en el mar.
Desde que era un chamaco que ayudaba a mi papá a desenredar redes hasta ahora, que tengo mi propio barco. No es gran cosa, apenas un cascarón viejo con motor, pero me alcanza para pescar y vender lo suficiente en el puerto. Nunca había tenido problemas allá afuera. Hasta esa noche. Salí solo, como muchas veces. Había escuchado en la radio que se venía mal tiempo, pero pensé que todavía tenía un par de horas antes de que la tormenta pegara fuerte. Además, ya había dejado las redes y no quería perder la captura. Me alejé más de lo debido, lo admito. Cuando quise regresar, el viento ya se había levantado y las olas empezaban a crecer. Aceleré el motor, pero el mar se puso bravo de repente. Las olas golpeaban con tanta fuerza que el barco crujía como si fuera a partirse. No era la primera tormenta que enfrentaba, pero algo esa noche se sentía raro. No sé cómo explicarlo. El aire olía diferente y el agua tenía un color más oscuro de lo normal, como si algo la tiñera desde abajo. Entonces, mientras luchaba por mantener el timón firme, vi algo entre las olas. Al principio creí que era mi imaginación. El agua salpicaba por todos lados y las luces del barco apenas alumbraban unos metros, pero juro que vi manos. No una ni dos, muchas. Salían del agua como si alguien intentara agarrarse del casco. Parecían humanas, pero había algo extraño en ellas. Eran largas, huesudas, con dedos delgados y demasiado largos. Me convencí de que era un efecto del agua, de la luz, del miedo. Pero entonces, el barco se inclinó de golpe. Algo lo estaba jalando. Corrí hacia el borde con la linterna en la mano. Iluminé el agua y ahí estaban. No eran manos, o al menos no completamente humanas. Eran grises, hinchadas, con la piel colgando en algunos puntos como si llevaran mucho tiempo sumergidas. Un escalofrío me recorrió al darme cuenta de que algunas ya estaban agarradas del borde del barco. Grité, pero el viento se llevó mi voz. Pateé una de las manos y sentí la carne blanda, fría, resbaladiza. Se soltó y desapareció en el agua. Pero donde había una, había más. Entonces las vi en la cubierta. Eran cuerpos, o lo que quedaba de ellos. Se arrastraban torpemente, con movimientos lentos pero seguros. No tenían ojos, solo cuencas vacías llenas de agua salada. Sus bocas estaban entreabiertas, como si trataran de respirar, pero no emitían ningún sonido. Me eché para atrás, resbalando con el agua que ya inundaba el suelo. Uno de ellos se me acercó y trató de agarrarme con esos dedos largos y torcidos. Le di una patada en el pecho y cayó de espaldas, pero no se detuvo. Siguió avanzando, usando sus brazos para arrastrarse hacia mí. Encendí el motor al máximo, sin importarme hacia dónde iba. El barco rugió y se sacudió violentamente. Algo golpeó el casco, como si una de esas cosas hubiera intentado subir por el otro lado. Corrí hacia la cabina, sintiendo cómo el barco se balanceaba cada vez más. El viento rugía y la lluvia caía con fuerza, pero lo peor era el sonido de esas cosas moviéndose en la cubierta. Miré por la ventanilla y vi que algunas se estaban soltando, como si el movimiento del barco las hiciera perder el agarre. Apreté los dientes y giré el timón bruscamente, haciendo que la embarcación diera un bandazo. El impacto fue brutal. Me golpeé contra el panel de control y sentí el sabor metálico de la sangre en la boca. Pero cuando levanté la cabeza, vi que la mayoría de esas cosas habían caído al agua. Solo quedaba una. Estaba de pie, tambaleándose. Su piel colgaba en tiras y su mandíbula parecía desencajada. Se movió hacia mí con pasos torpes pero decididos. Agarré un remo que tenía cerca y lo golpeé con todas mis fuerzas. La madera crujió, pero la criatura ni se inmutó. Fue entonces cuando el barco dio un salto violento. Una ola gigantesca nos golpeó de costado.
Me aferré a lo que pude, pero la criatura salió despedida. La vi caer al agua, sus brazos todavía extendidos hacia mí, y luego desapareció en la espuma negra. El mar siguió rugiendo, pero supe que tenía una oportunidad. Agarré el radio y pedí auxilio, gritando como nunca en mi vida. No sé si alguien me escuchó, pero seguí gritando hasta que la tormenta comenzó a ceder. Cuando al fin amaneció, me encontraron a la deriva, aferrado al timón como un náufrago. Dijeron que debía haber imaginado todo, que el estrés y la tormenta me hicieron alucinar. Pero yo sé lo que vi. Nunca volví a alejarme tanto de la costa. Y cuando estoy en el puerto, cuando el mar está en calma, a veces creo ver algo allá lejos, en la superficie, como si alguien estuviera esperando. Después de esa noche, ya no fui el mismo. Me tomó semanas volver a salir al mar, y cuando lo hice, nunca más me alejé demasiado. Los otros pescadores notaron el cambio. Dejé de bromear en la cantina. Dejé de ir a pescar de noche, y cuando el cielo se nublaba, me apresuraba a regresar antes de que la tormenta me atrapara otra vez. Algunos me preguntaban qué me pasaba, pero nunca les conté la verdad. ¿Quién me creería? Con el tiempo, intenté convencerme de que tal vez sí había sido el estrés, la tormenta, el cansancio. Me repetí eso una y otra vez, como si pudiera borrar aquella noche de mi memoria. Pero no funcionó, porque algo cambió. No lo noté al principio, pero cuando mi barco estaba en aguas más profundas, sentía que algo andaba mal. El motor se ahogaba sin razón, las redes salían rotas, y a veces el agua alrededor del barco se veía más oscura. Una tarde, mientras recogía el ancla, sentí un tirón fuerte. Pensé que se había atascado en algo, así que le di más fuerza. Pero entonces, algo jaló de vuelta. No fue una corriente, no fue un golpe de ola, fue un tirón firme, con fuerza, como si algo estuviera sujetando la cadena del otro lado. Solté el ancla de inmediato y puse el motor en marcha. El barco tembló, pero logré alejarme. Desde ese día, cada vez que salía, sentía que algo me seguía. No lo veía, pero lo sentía. A veces, cuando estaba solo en el agua, escuchaba golpes suaves contra el casco, como si algo lo tocara desde abajo. Una madrugada, mientras revisaba las redes, encontré algo que me heló la sangre. Entre los peces atrapados, había una mano. No un pedazo de pescado, no un guante flotando. Era una mano humana, hinchada por el agua, con la piel gris y los dedos largos. La tiré al mar de inmediato y regresé al puerto sin decir una palabra. Esa fue la última vez que salí a pescar. Vendí mi barco a los pocos meses. Me quedé en el puerto ayudando en la reparación de redes y en la venta de pescado, pero nunca volví al agua. Los otros pescadores decían que era cosa de la edad, que el miedo a la tormenta me había dejado marcado. Dejé que lo creyeran, pero yo sé la verdad. Sé que algo allá afuera me está esperando. Sé que nunca debí haber salido esa noche, y sé que, aunque ya no pise un barco, algún día, cuando la marea suba lo suficiente, cuando la niebla cubra el puerto y las olas se vuelvan negras otra vez, vendrán por mí. Los años pasaron, pero el miedo nunca se fue. Aunque ya no salía al mar, siempre sentía su presencia. No importaba dónde estuviera, en el mercado, en la cantina, incluso en mi propia casa. El sonido del agua golpeando contra los muelles me recordaba esa noche. Los demás pescadores decían que me había vuelto paranoico. No te mató la tormenta, te mató el miedo, me dijo una vez don Ezequiel, un viejo lobo de mar que había sobrevivido a más de una tragedia en alta mar. Pero no era miedo a la tormenta.
Era miedo a lo que había visto y a lo que seguía viéndome, porque, aunque lo intentara negar, esas cosas no se quedaron en el mar. La primera vez que me di cuenta fue una noche, meses después de vender el barco. Me desperté con la sensación de que alguien me observaba. Mi casa es pequeña, apenas un cuarto con cocina y un baño. No había forma de que alguien estuviera dentro sin que lo notara. Pero cuando volteé hacia la ventana, vi algo. Unas manos. Eran las mismas de aquella noche. Largas, huesudas, con la piel colgando en jirones. Estaban pegadas al vidrio, inmóviles. Pero lo peor fue cuando subí la mirada. No tenían ojos. Unas cuencas vacías, negras como el fondo del océano, me observaban desde la oscuridad. Me quedé paralizado. No podía moverme, no podía gritar. Solo cerré los ojos con fuerza, rezando por que desaparecieran. Cuando volví a abrirlos, ya no estaban. No dormí el resto de la noche. Al día siguiente revisé alrededor de la casa, pero no encontré nada. Ninguna huella, ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí. Intenté convencerme de que lo había soñado, pero no fue así, porque volvieron, cada noche. A veces era solo una silueta en la distancia, de pie en la orilla del muelle. Otras veces escuchaba golpes suaves en mi puerta, como si alguien llamara con insistencia. Pero nunca abrí. Sabía que si lo hacía, no habría marcha atrás. Una madrugada, cuando ya no podía más con la angustia, decidí que tenía que alejarme. No podía quedarme en ese puerto. No podía seguir viviendo con ese miedo. Hice mis maletas y tomé el primer camión hacia el interior del país, lejos del mar. Pensé que ahí estaría a salvo. Me equivoqué, porque lo que sea que me vio esa noche, lo que intentó subirse a mi barco, nunca me dejó ir. Las noches en la ciudad son distintas. No hay el sonido de las olas ni el olor a sal, pero eso no significa que esté solo. A veces, cuando paso por una calle solitaria, escucho un chapoteo en las alcantarillas, como si algo se moviera allá abajo, y cuando me miro en el espejo, a veces veo una sombra detrás de mí, esperando. Sé que no puedo huir para siempre. Sé que, tarde o temprano, vendrán por mí, y cuando lo hagan, el agua volverá a llevarme. Si viste estos relatos hasta el final, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte nuevos videos. Si tienes historias que te hayan pasado a ti, no dudes en enviarlas para poder compartirlas.